Hola muchachos, en este video vamos a ver el método de integración por partes. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar este método? Primero que todo, tenemos que tener una integral en donde podamos llamar a una parte de la integral u y a otra parte de la integral que contiene el diferencial lo vamos a llamar db. Vamos a tener así dos funciones involucradas, una función u y una función v, que son dos funciones que son derivables de x. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta que este tipo de integrales, de método, perdón, es muy útil para resolver integrales del tipo, por ejemplo, x a la n, seno de a por x de x, o que contienen también polinómicas con cosenos, como x a la n, coseno de a por x de x, o que contiene polinómicas con una trigonométrica inversa, como x a la n, tangente a la menos 1 de x, ¿no? Tangente a la menos 1, recordemos que denota la inversa de la función tangente. O para resolver, digamos, la inversa del seno con una función polinómica. O podemos tener también combinaciones de exponenciales con trigonométricas, como por ejemplo integral de a la a por x, seno de bx de x, o con el coseno, integral de a la a por x, coseno de bx de x. Listo, entonces exponenciales con trigonométricas, o también podríamos en algunos casos tener polinómicas con logarítmicas, como x a la n, logaritmo natural de x por dx, ¿listo? Entonces, lo que sí vamos a tener dentro de estas integrales es posiblemente combinaciones de exponenciales con polinómicas o polinómicas con trigonométricas, o si tenemos trigonométricas inversas, se usa integración por partes, ¿listo? Entonces, en todo este tipo de integrales, vamos a usar la integración por partes. Es muy útil en estos casos usar la integración por partes. Entonces, ¿cómo vamos a usar la integración por partes? La integración por partes nos dice entonces que debemos buscar una función que llamaremos u y otra parte del integrando lo llamamos el db junto con el diferencial. ¿Listo? La fórmula de integración por partes es integral de u por db igual a u por b menos la integral de b por du, la que está señalada aquí. Esta fórmula, digamos, es la fórmula insignia de el cálculo integral, que es la fórmula de integración por partes. Existen algunas cositas que nos ayudan a aprendernos un poco más fácil esta fórmula. Frases como un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. He escuchado yo que les ha ayudado mucho para aprenderse esta fórmula, ¿no? Entonces, podrían usarla, ¿no? Este es un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. U otras, existen otras cosas que nos ayudan a aprendernos un poco más esta fórmula, y es de vital importancia sabérsela porque, como les digo, es la fórmula insignia del cálculo integral. Vamos entonces a ver cómo usar esta formulita, no sin antes darles también un truquito de cómo tomar las funciones, a quién llamar la función u y a quién llamar la función db para poder resolver la integral con integración por partes. Hay un truquito
que es muy útil. Generalmente funciona en muchos casos para resolver la integral y es aprenderse esta palabrita, ILATE. Entonces, podríamos aprendérnosla y esto nos ayudaría a ver las cosas de esta manera. La I, la L, la A, la T y la E. ¿Listo? Entonces, cada una de las letras que forman esta palabra nos ayuda a ver a quién llamamos U. Y al resto de la integral lo vamos a llamar dB. ¿Listo? Entonces, la I nos va a denotar la inversa, las funciones inversas trigonométricas. La L nos va a denotar funciones logarítmicas. La A nos va a denotar funciones algebraicas. O aritméticas, dicen algunos. La T trigonométricas. Y la E nos denota funciones exponenciales. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que si usted tiene dentro de su integral una mezcla, por ejemplo, de función polinómica con una función trigonométrica, entonces usted, ¿cómo hace para ver si toma la polinómica como el U o si toma la trigonométrica como el U? Entonces, el ILATE le dice que le recomienda que tome como U. Lo que aparezca primero en la palabra ILATE es lo que se sugiere que usted llame como U. Entonces, si usted tiene una polinómica que es una algebraica con una trigonométrica, entonces según el orden de la palabra ILATE, primero están las algebraicas que las trigonométricas. Eso nos diría que la recomendación es que llamemos U a la polinómica. ¿Listo? Entonces, es muy importante también conocer esto, que podría ayudarnos mucho, aunque pues en algunos otros casos no se podría aplicar, pero generalmente sí sirve. Entonces, vamos a empezar resolviendo algunos ejemplos de este tipo de integrales en donde podemos usar la integración por partes. Entonces, empecemos con la integral de x por seno de x por dx. Vamos a hallar esta integral. Entonces, si yo veo combinación de polinómicas con trigonométrica, inmediatamente sé que allí tengo que usar la fórmula de integración por partes. Yo no puedo separar esto como la integral de x por la integral del seno de x. Recuerden que en clases pasadas veíamos que esa propiedad no existe. Si yo tengo una multiplicación dentro del integrando, no puedo separar en cada uno de los factores. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar un método de integración. En este caso, como tengo una polinómica con una trigonométrica, uso integración por partes. Listo, entonces, según el ILATE, nosotros tenemos aquí una función polinómica algebraica, ¿no? Y tenemos una función trigonométrica. Entonces, según el orden de ILATE, me recomienda que llamemos U a la algebraica, a la polinómica, ¿no? Entonces, ¿quién es U? Sería X. Si usted ya llamó U a X, entonces el resto de lo que le aparece en la integral tiene que ser dB. Porque la formulita dice claramente que su integral se debe escribir como U por dB. Entonces usted, si ya separó la U, entonces el resto de la integral debe ser el dB. No puede eliminar nada de la integral. Si ya llamamos U a X, el resto, es decir,
seno de x por dx va a ser nuestro db. ¿Listo? Entonces, con esto, nosotros siempre que tenemos u y tenemos db, tenemos que hallar du y tenemos que hallar b. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos u, vamos a hallar du. ¿Quién sería du? Sería la derivada de x. ¿Quién es la derivada de x? La derivada de x es 1. Y recuerden que el de x lo pasamos a multiplicar, ¿no? Porque esto sería como la derivada de u respecto a x es igual a 1. Y el de x pasa a multiplicar y me queda que 1 por dx es dx. Listo, entonces du es igual a dx. Ahora, voy a hallar quién es b. ¿Cómo hallo b? Si yo aquí tengo db, para hallar b, aplico la integral. Integral de db va a ser igual a integral de seno de x de x. ¿Listo? Entonces, la u la derivo y el db lo integro. La integral de db, miren que aquí adentro en el integrando hay un 1. Voy a integrar respecto a b. ¿Quién es la integral de 1 según la tabla de integración? La integral de 1 es la variable. En este caso, la variable no es x, la variable es b. Mire, estoy integrando respecto a b. Por lo tanto, la integral de 1 es b. Igual a la integral de seno de x. Entonces, ¿quién es la integral del seno de x? La integral del seno de x, según unas clases anteriores y la tabla de integrales, es menos coseno de x. Ojo, en la fórmula de integración por partes no se le suma la constante al b. ¿Listo? Entonces no le vamos a sumar la constante al b. La constante le vamos a sumar cuando hacemos todo el proceso de integración. Al b no se le suma. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Por este ejercicio voy a escribir la fórmula de integración por partes para ubicarme. Entonces dice que la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Esa es la fórmula de integración por partes. Entonces la voy a usar aquí en mi ejercicio. ¿Quién era la integral que tenía? Era la integral de x por seno de x por dx. El x fue el que yo llamé u y el seno de x por dx fue el que yo llamé db. Entonces, ¿esto es igual a quién? Eso es igual a u, que es x, por b. Miren que b es menos coseno de x. Como está multiplicado por u, y eso tiene un menos, entonces recordemos que debemos escribir aquí esto entre paréntesis, menos coseno de x. ¿Listo? Porque es una multiplicación. Menos la integral de b, el b es menos coseno de x por du. ¿Quién me dio du? ¿Qué me dio du? ¿Cuál es el resultado de du? Es de x. ¿Listo? Entonces, aquí ya pasamos a hacer operaciones y a resolver la nueva integral que me ha quedado, que seguramente se me ha simplificado. Entonces, ¿qué me queda? Esto es igual a, aquí realizo la multiplicación, primero los signos, más por menos da menos x coseno de x. Ahora, el menos de la integral puede salir porque es un menos que está multiplicando y recuerden que las constantes multiplicando salen de la integral y menos por menos nos da más integral de coseno de x por dx. Miren que esa integral, claro que ya es sencilla, está en tabla. Entonces, ¿cuánto me da esta integral? Esto es igual a menos x coseno de x más la integral de coseno de x. Entonces, según la clase anterior, ¿quién es la integral de coseno de x? La integral de coseno de x es seno de x, ¿no? Y a esto, ahora sí, al final le sumamos la
constante de integración y nos ha quedado resuelta nuestra integral. Entonces, ¿quién es la integral de x por seno de x de x? La integral de x por seno de x nos ha quedado que es igual a menos x coseno de x más seno de x más la constante de integración. Queda resuelto nuestro ejercicio. Entonces, eso es aplicar la integración por partes. Muchas veces, cuando nosotros estamos resolviendo integración por partes, fíjense que siempre nos queda una nueva integral. En esa nueva integral tenemos que ver cómo resolverla. Podemos hacerla con los métodos que conocemos hasta el momento, que son por tabla, aplicando reglas de integración, o también puede ser que esa integral tenga que usarse una sustitución o tenga que volverse a aplicar la integración por partes. Entonces, en la nueva integral, que si bien ya le debe quedar más sencilla, posiblemente tenga que usar nuevamente uno de los métodos. Listo. Vamos a resolver otro ejemplo de esta integración por partes. Entonces, supongamos que queremos resolver la integral de x al cuadrado por Euler a la x por dx. Entonces, observemos que tenemos dentro de nuestro integrando una función polinómica, que es una función algebraica, con una función exponencial. Entonces, si yo veo esa multiplicación, inmediatamente me ubico que seguramente debo usar el método de integración por partes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Identificar en el ilate a quien llamo u. Entonces, como primero están las algebraicas que las exponenciales, entonces aquí me va a funcionar llamar u a x cuadrado y voy a llamar db al resto, que es Euler a la x por dx. Una cosita, un comentario acá que es importante tener en cuenta. Hay algunos casos en los que funciona llamar u a cualquiera de las dos, pero yo recomiendo irse mejor con el ilate, si es posible que salga por ilate, hacerlo con el ilate. Bueno, entonces, aquí, si ya tenemos quién es u y el resto de la integral es db, entonces hallamos el de u, que sería la derivada de x cuadrado, sería baja el 2, le resto 1 al exponente, me queda 2x por dx. ¿Y quién sería el b? Va a ser la integral de Euler a la x por dx. ¿Listo? Entonces, el u lo derivo y el db lo integro. Cuando integro el db me da b. ¿Listo? Entonces, nos queda que b es igual. La integral de Euler a la x es el mismo Euler a la x. Recuerden, aquí no sumamos constante de integración. Entonces, vuelvo y escribo la función que es x al cuadrado por Euler a la x por dx igual a u por b, es decir, sería x cuadrado por Euler a la x menos la integral de b, que sería Euler a la x por du, que sería 2x por el dx. Listo, y me ha quedado esta nueva integral por resolver. Primero que todo, sé que hay un 2, que es una constante que está multiplicando dentro de la integral, entonces la puedo sacar de la integral por las propiedades de integración, entonces me queda que esto es x al cuadrado por Euler a la x, menos saco el 2, integral de Euler a la x por dx. Entonces, ya que tengo esta nueva integral, vuelvo y empiezo a observar qué puedo hacer aquí. ¿Está en tabla esta integral? No está en tabla. Lo siguiente que miro es ver si puedo aplicar el método de sustitución. No hay método de sustitución por aplicar.
Y si no es así, pues observo si puedo aplicar integración por partes. De hecho, inmediatamente que yo veo una exponencial con una polinómica, observo que tengo que aplicar integración por partes. Entonces, aquí tengo que volver a usar integración por partes. Entonces, olvidándonos del U y del dB que hemos escrito hace un momento, voy ahora a tomar la integral que me ha quedado y en esta voy a hacer nuevamente quién es U y quién es dB. Si ustedes se confunden, pueden usar otras letras, pero tengan muy en cuenta la fórmula de integración por partes. Entonces, voy a resolver la integral de Euler a la X por X por dx. Entonces, esa partecita de ahí la voy a resolver. Si quiero, puedo escribirlo todo junto o si quiero, la puedo resolver aparte. Escribo aquí Euler a la X. Voy a escribir la integral que voy a resolver, Euler a la X por dx. Voy a resolver esta integral y después recuerden que tenemos que tener en cuenta el resultado que me dé para juntarlo en esta integral. Entonces lo que hago es señalar en dónde tengo que juntar el resultado que obtenga para después ubicarme. Entonces yo lo señalo. Listo. Y entonces voy a resolver integral de Euler a la X por X de X. Entonces nuevamente llamo U a la función X polinómica y llamo dB al resto de la integral. Si yo ya llamé U a esta X, el resto de la integral sería Euler a la X por dx. ¿Listo? Entonces, a continuación, lo que hago es decir que dB sería Euler a la X por dx. Entonces, con esto recordemos, el U lo derivamos, entonces hallamos el de U. Que sería el de la derivada de x sería 1 multiplicado por dx y el b sería la integral de Euler a la x por dx. ¿Quién es la integral de Euler a la x según la tabla de integrales? La integral de Euler a la x, recordemos que es el mismo Euler a la x. Y no sumamos la constante de integración. Entonces retomo mi integral, que es para la cual estoy haciendo la sustitución, que es integral de Euler a la x por x por dx es igual a u por b, es decir, x por Euler a la x menos la integral de b, que sería Euler a la x por du, que sería dx. U por b menos la integral de b por du. Listo. Y ahora, aquí ya me ha quedado sencillo. Me ha quedado que la integral de Euler a la x por dx es igual a x por Euler a la x menos la integral de Euler a la x es el mismo Euler a la x. Ojo, aquí no es necesario sumar la constante de integración porque recuerden que lo que quiero es hallar cuánto daba esta integral para sustituirlo en la integral inicial que estábamos resolviendo. Entonces, vamos a sustituirlo en la integral inicial. Es decir, teníamos en la parte señalada en verde que la integral de x cuadrado por Euler a la x por dx es igual a x al cuadrado por Euler a la x menos 2
multiplicado por la integral de Euler a la x por dx, que es la parte que tengo señalado en morado. Y esa parte que tengo señalado en morado aquí, ya lo hemos hallado. ¿Cuánto nos dio? Nos dio x por Euler a la x menos Euler a la x. Entonces, en vez de escribir otra vez la integral, lo que hago es reemplazarlo por lo que me dio el resultado. Es decir, este 2 está multiplicado por x por Euler a la x menos Euler a la x, que es lo que me acaba de dar. ¿Listo? Entonces, y ahora sí, como ya he terminado la integral, le sumo la constante de integración. Es importante, eso sí, que nosotros demos una respuesta en lo posible simplificado. Entonces, vamos a simplificar esta respuesta. ¿Cómo simplificamos esta respuesta? Entonces, esto va a ser igual a x al cuadrado por Euler a la x, aplicando aquí la distributiva, nos queda menos 2x por Euler a la x, menos por menos da más, 2 Euler a la x más c. Aplicamos la propiedad distributiva con el menos 2. Ahora, si observamos, todos los términos tienen un factor común, que es Euler a la x. Todos los términos, exceptuando pues la constante de integración, ¿no? Entonces nos queda, saquemos factor común Euler a la x y nos queda x cuadrado menos el siguiente término, quitándole el Euler a la x, queda 2x, más el siguiente término sería 2 más c. Saqué factor común Euler a la x. Y esa sería la integral que quería resolver. Nos queda resuelto nuestro ejercicio. Bueno, vamos a hacer un tercer ejemplo. De este método, vamos a intentar solucionar la integral de tangente a la menos 1 de x por dx. Es una función trigonométrica inversa. Entonces, si es función trigonométrica inversa, inversa trigonométrica, aplico integración por partes. Entonces, según el ILATE, la inversa trigonométrica está de primera en la lista, por lo tanto, llamo u a esa función trigonométrica inversa. Inversa trigonométrica sería, u sería tangente a la menos 1 de x. Entonces, si yo llamo u a tangente a la menos 1, el resto lo llamo de b. ¿Quién es el resto? No importa si solo me quedó en db, que es igual a dx. ¿Listo? Entonces, si ya tengo u y tengo db, entonces lo que hago ahora sería sacar quién es el de u y quién es el b. Entonces, ¿quién sería el de u? Sería la derivada de la función arcotangente o tangente a la menos 1. Según la tabla de derivadas, la derivada de tangente a la menos 1 es 1 sobre 1 más x cuadrado por la derivada de x, pero la derivada de x es 1 multiplicado por dx. Verifiquen la tabla de derivadas para comprobar este resultado. Ahora, ¿quién sería b? La integral de 1 por dx, ¿no? La integral de dx. Entonces, fíjense que aquí lo que se está integrando es un 1. Y según la tabla de integrales, la integral de 1 sería la variable, que en este caso sería x. Y no le sumamos la constante de integración. Entonces me queda que, vuelvo y retomo mi ejercicio, integral de tangente a la menos 1 de x por dx es igual a u por b, es decir, x por tangente a la menos 1 de x. Lo único que hice fue cambiar el orden. Primero escribí el b y luego el u. ¿Listo? Pero pues el orden de los factores no altera. U por b menos la integral de b, es decir, x por el de u. ¿Quién sería el de u? Entonces el de u sería 1
sobre 1 más x al cuadrado por el de x. Entonces, esa ahora es la integral que nosotros debemos resolver. Vamos a escribir esto mejor como x por tangente a la menos 1 de x menos la integral de x sobre 1 más x cuadrado. Multipliqué la x por 1. Listo. Entonces, tenemos que resolver esta integral. Vemos si está en la tabla de integrales, que no está. Y entonces ahora vamos a ver si podemos hacer una sustitución. Aquí, esta integral sí sale por sustitución. ¿Qué sustitución voy a hacer? En este caso, voy a usar una variable con otro nombre, no voy a usar u para no confundirnos. Entonces voy a decir, por ejemplo, que z es igual a la parte que está en el denominador, 1 más x cuadrado. Entonces, ¿quién es de z? De z sería la derivada de 1 es 0 y la derivada de x cuadrado sería 2x por dx. Fíjense que aquí en nuestra integral sí tenemos el x por el de x, pero no tenemos el 2. Entonces, ¿qué hacemos para que nos aparezca un 2? O para que más bien no tengamos ese lío con ese 2. Ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Otros dirían multiplico y divido la integral por 2. También está bien. ¿Listo? Entonces, aquí nos quedaría que el de z sobre 2 es igual a x por dx. Listo, entonces voy a volver a escribir lo que tenemos hasta el momento, pero ya con la sustitución. Entonces nos queda que la integral de tangente a la menos 1 de x por dx es igual a x por tangente a la menos 1 de x, que es la parte que tenemos acá, la estoy reescribiendo, pero ya voy a reemplazar la integral. ¿Listo? Entonces, nos quedaría x por tangente a la menos 1 de x menos la integral de x por dx sobre 1 más x cuadrado, pero lo voy a escribir en términos de z. ¿Quién sería x por dx? ¿Qué es lo que está en el numerador? Sería, según mi sustitución, de z medios sobre 1 más x al cuadrado. 1 más x cuadrado es lo que yo estoy llamando z. ¿Listo? Entonces, aquí ya me sale esta integral. Me quedaría que es igual a x por tangente a la menos 1 de x menos, aplicando ley de orejas allí, nos quedaría integral de dz sobre 2z. Aplicamos ley de orejas. Y nos queda entonces que esto es x por tangente a la menos 1 de x. Recuerden que, recuerden que aquí pueden sacar el 1/2 de la integral y les quedaría solamente la integral de dz sobre z, que lo podemos escribir así como 1 sobre z por dz. Y esto sería igual a x por tangente a la menos 1 de x menos 1/2 logaritmo natural de z más la constante de integración. Ahora, esa z no es la variable que yo tenía originalmente, por lo tanto, lo que hago es volver a términos de x y nos quedaría que eso es x por tangente a la menos 1 de x menos 1/2 logaritmo natural de z, es decir, logaritmo natural
D en valor absoluto. Z es 1 más x al cuadrado más la constante de integración. Ahora, 1 más x al cuadrado siempre es positivo, porque x al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Y si le suma 1, pues le va a dar algo positivo. Por lo tanto, el valor absoluto nos está sobrando en esta parte. Por otra parte, por propiedades del logaritmo, el 1/2 que está multiplicando al logaritmo puede subir como exponente. Es decir, nos queda que esto es igual a x por tangente a la menos 1 de x menos, subo el 1/2 como exponente de lo que está dentro del logaritmo, nos queda el logaritmo natural de raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado más c. ¿Por qué? Porque 1 más x cuadrado elevado a la 1/2 por propiedades de la radicación es lo mismo que raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Listo, y nos queda resuelta nuestra integral. Bueno, muchachos, ustedes pueden resolver la integral de Euler a la x por seno de x por dx. ¿Listo? Entonces voy a dejar este como un ejercicio que es bueno que lo estudien y resuelvo las dudas en el chat y cuando nos reunamos en videollamada. Muchas gracias.